Bien, chicos, pues el día de hoy tenemos como tema de nuestra sesión em, herramientas para la comprensión lectora. Y pues aquí vamos a hablar sobre algunas técnicas que solemos y que debemos tener o mantener, si es que ya lo tenemos, em, para una mejor comprensión de lo que leemos. De, de qué estrategias o herramientas estamos hablando. Estamos hablando de, por ejemplo, la costumbre de marcar palabras claves, emplear la técnica del subrayado, ¿no? De alguna idea principal, de algo que vemos que es lo esencial del contenido del texto, y la técnica del sumillado. ¿Y en qué consiste? Pues allá, obedecí mi teclado, chicos. Ya. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de hay que resaltar o detectar o identificar las palabras claves, es porque las palabras claves de un texto pues son esos términos claves justamente porque nos remiten a los contenidos más importantes de un texto estamos hablando, ¿verdad? Y porque estas palabras pues están vinculadas muy estrechamente a la estructura de lo que leemos, el discurso, ¿no? del autor. Y entonces, pues, eh, para nosotros representa algo fundamental, ¿no? Bien, entonces, tenemos, por ejemplo, aquí en nuestro ejemplo, vamos a ampliar la presentación. En el siguiente texto, ¿no? Que está tomado de un artículo titulado Explicando el planeta Tierra. La Tierra, nuestro planeta natal, es un mundo diferente a los demás. Tercer planeta más alejado del Sol. La Tierra es el único lugar del universo conocido en el que se ha confirmado que existe vida, con un radio de unos 6.371 kilómetros. La Tierra es el quinto planeta más grande de nuestro sistema solar y es el único que se sabe con seguridad que tiene agua líquida en su superficie. La Tierra también es única en lo que respecta a su nombre. Todos los demás planetas del sistema solar recibieron el nombre de una deidad griega o romana, pero durante al menos 1000 años, algunas culturas han descrito nuestro mundo utilizando la palabra germánica tierra, que significa simplemente el suelo. Bien, para nosotros emplear esta herramienta, primero nos recomiendan leer todo el texto, por lo menos una vez, ¿no? Entonces, hemos leído, acabamos de leer, y ya tenemos una idea de lo que trata el texto, y entonces vamos a resaltar, identificar las palabras claves, ¿no? Que son fundamentales para comprender lo que expone el autor en este párrafo, ¿no? Y además hay que identificar las palabras o los términos que desconocemos, porque necesitamos para entender, el texto, conocer el significado de una palabra que para nosotros es desconocida en el momento. Ahorita todo está sencillo, ¿verdad? Y estamos hablando de quién, de la Tierra, el planeta. Entonces, por eso resaltamos en negrita Tierra, porque de eso estamos hablando. Planeta,
¿Y qué es lo esencial aquí? Que dicen que es el único lugar donde existe vida. Resaltamos algo clave que también es vida, que es el único planeta donde hay vida. ¿Y cuál es la característica también de la Tierra? Aparte de que hay vida, que posee, que tiene agua, ¿no? Entonces resaltamos agua también y sabemos que eso es parte de lo que da vida a todo lo que existe en este planeta, ¿no? Uno de los elementos esenciales para la vida. Bien, chicos. Y así, entonces ya hemos identificado las palabras clave. La otra técnica que mencionaba es la técnica del subrayado, que yo creo y estoy segura que todos los que leemos alguna vez lo hemos empleado mecánicamente, ¿no? Cuando hemos querido saber, eh, mejor dicho, dejar marcado allí donde nosotros hemos pensado que es importante para nuestros objetivos, ¿no? Que cada lector tiene un objetivo diferente, ¿no? Y subrayamos de acuerdo a ese objetivo. Bien, entonces el subrayado consiste en resaltar las ideas principales del texto que se lee. Y lo dejamos así, subrayamos, ¿no? Para que si en una próxima lectura, pues la ubicación es más rápida y más sencilla. Y no se subraya pues todo el texto, sino solo aquel que es eso que nosotros consideramos clave para comprender el texto, que es la idea principal. Hay que subrayar también los títulos, ¿no? Los subtítulos. Y, por ejemplo, aquí que hemos subrayado, siguiendo el mismo texto que acabamos de leer sobre la Tierra. Entonces, aquí estamos subrayando algo que es, pues, esencial, ¿no? En el párrafo. La Tierra es el único lugar en el universo conocido en el que se ha confirmado que existe vida. Y esto es importante, ¿no? Y eso, por nuestros conocimientos, sabemos que si hablamos de la Tierra, en nuestro universo, sabemos que es por lo menos, porque siempre el hombre ha querido saber y conocer si en los otros planetas hay vida, ¿no? Y por lo menos hasta ahora no se ha encontrado vida en otro planeta, ¿no? Entonces, se afirma que la Tierra es el único lugar del universo conocido, no conocemos otro, en el que se ha confirmado que existe vida. Y subrayamos también, se sabe con seguridad que tiene agua líquida en su superficie. Y esto sabemos que es verdad y parte de que haya vida, ¿no? En nuestro planeta. Bien, entonces solo se subraya aquello que se considera clave para la comprensión del texto. La otra herramienta es el sumillado. ¿Qué quiere decir sumillar, no? Quiero, perdón chicos, tengo acá un gato que me está molestando. Bien, chicos. Esto, obviamente, también para la redundancia, es algo que hacemos para comprender mejor, ¿no? Una lectura. ¿Y en qué consiste? Y aquí lo tenemos, ¿no? Es un mecanismo útil para la comprensión lectora y consiste en que el lector exprese con sus propias palabras la idea o ideas principales. Y eso de expresar con las propias palabras la idea o ideas principales, lo podemos hacer si es que hemos subrayado, ¿no? Y si es que hemos subrayado adecuadamente, porque cuando subrayamos, se supone, subrayamos lo esencial del párrafo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con esas ideas que hemos subrayado? Pues con nuestras propias palabras decimos, ¿no? Expresamos
Esto es esencial del texto, del párrafo, ¿no? Y esto lo hacemos al margen de la página donde se encuentra ese párrafo, ¿no? Entonces, hacemos un parafraseo en realidad, ¿no? Es decir, casi con las mismas palabras, porque no lo podemos evitar. Lo hemos entendido y utilizamos las mismas expresiones, ¿no? Entonces, esta paráfrasis lo escribimos como una nota al margen del texto, ¿no? En el mismo nivel donde está el párrafo del cual estamos haciendo esa paráfrasis, ¿no? Por ejemplo, aquí la paráfrasis sería así, de acuerdo a lo que hemos subrayado y de acuerdo a lo que nosotros sabemos que es lo esencial de este párrafo que hemos leído. Las características de la Tierra en el sistema solar y la importancia de la formación de agua para la existencia de la vida en el planeta, ¿no? Sabemos que, y hemos dicho que hay en la Tierra agua líquida en su superficie, ¿no? Y está confirmado que existe vida y nosotros hacemos pues la inferencia de que pues, si hay agua, hay vida, ¿no? Hay una conexión necesaria, ¿no? Entonces es importante esto de la existencia del agua, ¿no? Bien, chicos, tienen ustedes en, en sus manos algunos textos de los cuales hay que trabajar un ratito, por favor. Voy a adecuar esto, ampliarlo, pero también dejar lo suficiente como para ver el chat. Por ejemplo, acá vamos a practicar un poquito y lo tienen ahí en sus textos. Ya es un texto donde hemos identificado las palabras clave. Igual vamos a leerlo. El texto dice que al concluir la Segunda Guerra Mundial, el tablero internacional se reconfiguraba bajo la sombra creciente de la Guerra Fría. En este nuevo orden mundial, España, gobernada por el régimen de Franco, se encontraba marginada, vista con recelo por su pasado de simpatías autoritarias. Este aislamiento impulsó a España a buscar estrategias para reingresar en el concierto de naciones, entre las que se destaca su adhesión a la OTAN como maniobra para alinearse con el bloqueo occidental. En un mundo donde el poder nuclear definía el estatus de superpotencia, España percibía la necesidad de desarrollar su propia capacidad nuclear no solo como un símbolo de soberanía, sino también como un medio para ejercer influencia y garantizar su seguridad. La presión de estar rodeada por potencias nucleares y el deseo de afirmarse en un escenario global dominado por estas impulsó a España a considerar el umbral nuclear como un objetivo estratégico primordial. Bien, este texto ha sido extraído de un artículo titulado España tiene bombas atómicas. Un segundito, voy a sacar este gatito. Disculpen, chicas, está de juguetón por acá. Hablábamos de la situación de España después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hemos resaltado esto que es clave, porque cuál es el contexto en que se narra esta lectura después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, resaltamos, Segunda Guerra Mundial es el contexto, el tiempo, ¿no? Luego, ¿qué hemos resaltado como palabra clave?
de quién es el sujeto aquí, España, ¿no? ¿Y en qué tiempo de España? Pues en el régimen de Franco, ¿no? Y subrayamos Franco, que dice que en el régimen de Franco, después de la Segunda Guerra Mundial, pues España se encontraba aislada, marginada, y además lo miraban con desconfianza a España por su pasado autoritario. Los reyes de España no solamente habían pues dominado parte de América, ¿no? Sino también de otros continentes como en África, si no me equivoco. Y entonces tenía un pasado autoritario y para esos tiempos lo veían con desconfianza también. Pero, ¿cuál era lo particular de la situación después de la Segunda Guerra Mundial? Hablan de la Guerra Fría, ¿no? Había un creciente, ¿no? Una situación así de Guerra Fría. ¿Qué significa esto? No había guerra con ahí enfrentamiento directo, pero había, ¿cómo se dice? Como una amenaza velada, ¿no? Como, por si acaso, tienes que saber que yo tengo un poder nuclear. ¿Qué significa eso? Que tenían bombas, ¿no? Nucleares. Así los países pues se arman, ¿no? No solamente compran tanques, aviones de guerra, armas, las últimas. Sobre todo buscan tener aquello que pueda parar todo intento de invasión, ¿no? De provocación. Si un país tiene un arma nuclear y nosotros no, por ejemplo, si Chile tiene un arma nuclear y nosotros no, ¿qué nos vamos a atrever a hacerle algún problema si es que quisiéramos, ¿no? Digamos. O si Perú lo tuviera y Chile no, y nosotros siempre pensamos, digo, hagamos la relación de Chile-Perú porque hemos tenido guerra en algún momento, ¿no? Si quisieran hacer nuevamente la guerra por territorio, pues tendrían que pensarlo dos veces si es que nosotros estuviésemos armados eh, de bombas nucleares, por ejemplo, ¿no? Bueno, los vecinos de España se habían armado con eso y el poder nuclear, dice acá, y por eso resaltamos el asunto para España de por qué se sentía minorizado, era que los otros tenían poder nuclear y eso lo definía como estatus de superpotencia. Las superpotencias son aquellos que están armados con ello, ¿no? Y lo sabemos, por ejemplo, nosotros en nuestra situación de nuestro planeta, ¿quiénes son los más poderosos que tienen así, vienen desarrollando las mejores armas de ese tipo? Estados Unidos, China, Rusia, ¿no? Bien, entonces necesitaba España en esa situación, pues desarrollar su propia capacidad nuclear, ¿no? Como también símbolo de soberanía, es decir, para que lo tomen que tiene poder, ¿no? Estatus de superpotencia. Imagínense España tan acostumbrado a verse como superpotencia porque dominaba y tenía gran riqueza, ingente riqueza que traían, por ejemplo, de América, que llevaban de América. ¿Cuánto oro llevaron que les dio estatus de superpotencia en algún momento, ¿no? Un estatus de poder, mejor dicho, en un momento. Entonces, al verse así minorizados por no tener poder nuclear, pues consideraron necesario, ¿no? Desarrollar su propia capacidad nuclear, que era un símbolo de soberanía, por eso lo resaltamos. ¿Para qué tener un poder nuclear? Como símbolo de soberanía, estatus dentro de las naciones, ¿no? Y esto también para ejercer influencia y garantizar su seguridad, porque si no tiene España un poder nuclear, como que se viene, es como una amenaza sentir que si otros quisieran pues conquistarla, digamos, y estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que las naciones se movían por el deseo de conquistar más tierras, ¿no? Entonces podía España ser invadida en cualquier momento, así, si no tuviera ese poder nuclear, ¿no? Ahora, bueno,
Bueno, hay guerra, pero no es tanta como en esos tiempos, ¿no? Ya hay pactos, pero bueno, hay guerra de superpotencias ahorita. Bien, entonces, resaltamos esto, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque es necesario tener poder nuclear como símbolo de soberanía, ¿no? Y por seguridad, para sentirse ellos seguros, no amenazados, ¿no? Para poder responder, si es que también alguien quiere, pues, actuar directamente, ¿no? Bien, chicos. Y así. Y el subrayado, ya hemos dicho, pero no habíamos dicho que hay varias formas de ejecutar la técnica de subrayado. Podemos hacer un subrayado lineal, ¿no? Como que va de izquierda a derecha de nuestras páginas. También hay subrayado lateral, que es una línea, como ustedes ven aquí, puede ser a la izquierda o a la derecha, pero así en forma vertical, ¿no? A veces hacemos eso para que me pasa a mí, ¿no? Para no malograr el libro, ¿no? A veces de tanto que se ve ahí subrayado, ¿no? Si hay algo que es mucho más amplio, no sé, subrayamos, ¿no? De la necesidad depende, ¿no? Puede ser que copiemos, no sé, varias líneas, cuatro, cinco, no solamente una, ¿no? Bien, depende, ya son decisiones personales de cada uno, como desea subrayar. Y de manera lineal, lateral. Existe otro que se llama realce. Eso ya es propio como una señalización personal nuestra, que generalmente pasa en todos los lectores, lo puedo decir yo también, ¿no? Utilizamos ciertos gráficos, figuras, no sé, algún dibujo personal con los cuales nosotros identificamos, ¿no? Ciertas cosas en un texto. Bien, chicos. Luego el sumillado, ya hemos dicho. Lo tienen ahí ustedes como un ejemplo también. Hablamos, por ejemplo, aquí de el ejemplo que tenemos en su texto es un nuevo tratamiento con láser para el cáncer de próstata en sus primeras etapas fue puesto a prueba con éxito en Europa. Cirujanos describieron este procedimiento que destruye los tumores con rayos láser y una droga hecha con una bacteria que habita en el fondo marino, como verdaderamente transformador. Los ensayos en los que participaron 413 hombres mostraron que en cerca de la mitad de los pacientes no quedaron restos de cáncer. El problema de la cirugía tradicional o la radioterapia es que provoca con frecuencia impotencia e incontinencia. Hasta 9 de cada 10 hombres desarrollan problemas de erección y hasta un quinto manifiesta dificultades para controlar la vejiga. Por esta razón, muchos hombres en las primeras etapas del cáncer prefieren esperar y ver y solo recurren al tratamiento cuando el tumor se torna agresivo. Esto cambia todo, dice el profesor Mark Embert, quien probó la técnica en el University College de Londres. Bien, ya le hemos dado una lectura primera a esto. La sumilla, como yo le decía, es como una especie de resumen, ¿no? Y lo hacemos al margen del texto del cual vamos a resumir, ¿no? Cada párrafo, por ejemplo, en este caso. De hecho, nosotros si hubiésemos subrayado, habríamos subrayado esto de un nuevo tratamiento con láser para el cáncer de próstata en sus primeras etapas, ¿no? Y subrayamos cirujanos porque ellos son los que describen este procedimiento, ¿no? Y dice que destruye los tumores con rayos láser y una droga
hecha con una bacteria que habita en el fondo marino. Esto también habría que subrayar porque está describiendo en qué consiste este nuevo tratamiento con el láser. Y allí, y entonces por eso al margen decimos, ¿no? Ensumillado, ¿no? Como le digo, es como una especie de, es un parafraseo, ¿no? Pero de lo esencial del texto, como un resumen. Cirujanos señalaron un nuevo tratamiento para el cáncer de próstata en sus inicios con láser y una droga hecha con una bacteria marina. En nuestras propias palabras estamos haciendo ese parafraseo, ese resumen, digamos, ¿no? ¿Y qué decimos del segundo párrafo? En el segundo párrafo nos hablan de cuál es el problema de la cirugía tradicional al cual los hombres no quieren recurrir y si recurren lo hacen ya pues cuando ya el cáncer está avanzado, ¿no? Cuando ya se torna agresivo. Y nos dicen cuáles son se dice, lo que genera el tener una cirugía tradicional o someterse a radioterapia. Provoca, dice, impotencia, incontinencia, también problemas de erección y problemas para controlar la vejiga, ¿no? Controlar la orina. Entonces, estos problemas que genera estos tratamientos tradicionales, por los cuales los hombres eh, no van cuando están en las primeras etapas del cáncer, no van, ¿no? A hacer su tratamiento. Prefieren esperar y ver a ver qué pasa, ¿no? Si se pueden curar de otras maneras seguramente, ¿no? Y recurren al tratamiento cuando el tumor ya es agresivo. Esta palabra de esto cambia todo del profesor Mark Emberton, ¿qué significa? Cambia todo porque es que si recurren muy tarde, cuando ya está avanzado, este nuevo tratamiento con láser no va a funcionar. Nos han dicho y hemos subrayado que esto es para el cáncer en sus primeras etapas. Y es más, hay unas pruebas que hicieron a 413 hombres y que la mitad de ellos se curaron, ¿no? No quedaron restos de cáncer. Por eso cambia todo el momento en que los hombres deciden ir al tratamiento, porque si ya van, cuando ya está muy avanzado, probablemente es lo más seguro que no va a funcionar el tratamiento, ¿no? Funciona cuando se va de manera, en el momento inicial, ¿no? Y entonces, qué entendemos acá de nuestro segundo texto? Estamos hablando del nuevo tratamiento. ¿Qué promete, no? El nuevo tratamiento, este nuevo tratamiento promete superar esos efectos adversos por los cuales los hombres no van, ¿no? Que son la incontinencia, impotencia, ¿no? Eh, la dificultad para controlar la vejiga. Entonces, este nuevo tratamiento, lo decimos en nuestras palabras en resumen, promete superar los efectos adversos de la cirugía tradicional o la radioterapia, ¿no? A los que muchos hombres recurren cuando el cáncer está muy avanzado. Bien, chicos, así es nuestra paráfrasis, es un resumen con nuestras propias palabras, pero que tienen que ver ya, aquí estamos, al hacer nuestro resumen, las inferencias, ¿no? Practicando las inferencias. ¿Por qué no van los hombres a radioterapia o cirugía tradicional en sus inicios? Por eso, por los efectos adversos que ellos no quieren padecer de incontinencia, ¿no? De impotencia o de falta de control de orina, ¿no? Y cuando ya está muy avanzado, deciden recurrir a a ese tratamiento tradicional, ¿no? Y nuestro nuevo tratamiento con láser promete superar esos efectos adversos, pero siempre y cuando pues hay que acudir en los inicios del cáncer.
Bien, chicos, vamos ahora a un texto de aplicación. Les dejo unos minutos allí. Lean, resalten las palabras clave, subrayen y sumillen. A ver, son las 11:04. Lean, por favor, y háganlo. O me lo van escribiendo el sumillado por el chat. A ver, chicos, yo desactivo el audio, ¿sí?
A ver, jóvenes, ya me imagino que han terminado su ejercicio. Gracias, Brisa. Ella ya manda su sumillado que dice Descartes, el padre de la filosofía. A ver. Corregimos un poquito allí, Brisa, porque ya Descartes es de la etapa inicial moderna. Con él se inicia, como tú misma dices, impulsó la idea del mundo actual que surgió gracias a la ciencia moderna, dejando atrás la imagen del mundo antiguo de Platón, Aristóteles y que impulsó el cristianismo medieval. Ya, él es el padre de la modernidad, ya, de la etapa moderna de la filosofía. La filosofía moderna con él se inicia. Antes de él estaba la filosofía, la etapa medieval, ¿no? Y antes de eso la etapa antigua, ¿ya? Entonces no podemos decirle que es padre de la filosofía. En eso nomás cambiamos, Brisa, por favor. A ver, hemos resaltado acá, de hecho, de quién hablamos, ¿no? ¿Quién es el personaje aquí central, el sujeto? Ajá. Sí, entiendo, Brisa. Ajá, muy bien. Y entonces resaltamos Descartes, esto de la ciencia moderna, ¿no? Resaltamos esto del surgir, porque dice que con él surgió, estableció la ciencia moderna, ¿no? En la antigüedad nos dicen que las ideas, mejor dicho, antes de él, las ideas que habían sido mantenidas por, incluso en el tiempo medieval, ¿no? Por el cristianismo, fueron las ideas de Platón y Aristóteles. Eso se mantuvo, dice acá, el cristianismo medieval, porque ustedes saben, la etapa medieval, las ideas en el mundo medieval estaba, pues, conservada, mantenida por el cristianismo, ¿no? ¿Y por qué es que Descartes es importante aquí? ¿Cómo es que con él surge? Es que él, no sé si tenemos acá la referencia, a ver qué dice. Ajá, aquí está tomado de un artículo titulado, mejor dicho, de un libro, Un filósofo más allá de toda duda. Él planteó en su filosofía, ¿no? En sus textos, porque él es un filósofo, Descartes es un filósofo, planteó la duda, ¿no? Duda hasta de tus sentidos, porque nuestros sentidos a veces no nos dan datos exactos, nos dan datos falsos. Es más, nuestros sentidos, como diría él, nos permite ver la parte externa de algo, pero no todo lo que sucede dentro. Por ejemplo, ¿por qué es un problema filosófico? Porque es imposible definir al hombre. No podemos definir al hombre con exactitud. No hay ciencia que lo haga. Por eso es un problema filosófico. Los problemas filosóficos son aquellos que no tienen solución. Pero nos interesa desde la aparición del hombre saber qué es el hombre, así como cuál es nuestro origen, ¿no? Necesitamos saber qué somos, pero nos es difícil definir. Tan difícil que en el intento de explicar qué es el hombre, hemos inclusive, bueno, se ha desarrollado diferentes disciplinas, ¿no? La psicología eh, tiene una forma de ver al hombre, la medicina otra forma, ¿no? Y así, hay, incluso para la medicina, hay secciones, ¿no? Los que deben solamente la cabeza, ¿no? Otros, qué sé yo, hay diferentes especialidades, digamos, ¿no? Pero no hay una definición exacta de qué es el hombre, porque el hombre para definir es muy complicado. Vemos la apariencia, pero no, ni siquiera estamos seguros de cómo vamos a reaccionar, ni nosotros mismos nos conocemos, ¿no? Complicado. Entonces, volviendo acá a nuestra lectura de Descartes, porque ya estamos yéndonos para otros lados, Descartes
planteó la duda, porque en un momento, en el tiempo medieval, las ideas, la ciencia estaba prohibido hacerla, porque ¿qué es la ciencia? ¿Qué persigue la ciencia? Persigue el conocimiento de la verdad, de los hechos, de lo que se presente, ¿no? Esta frase del ver para creer, ¿no? La ciencia verifica, busca comprobar sus hipótesis, ¿no? Si alguien afirma algo, a ver, demuéstralo, quiero verlo, ¿no? Entonces, antes, en el tiempo medieval, era difícil hacer ciencia. ¿Cuántos científicos, gente de ciencia, han muerto en la hoguera en el intento de hacer ciencia? Lo hacían de manera secreta, pero si eran descubiertos, ¿no? Eso era un, un grave delito para los cristianos de la época medieval, ¿no? Y él, dentro de, en sus ideas planteó eso, la duda, ¿no? La duda de todo. Y con él surge la ciencia moderna. ¿Por qué? Porque al cuestionar la existencia de algo, no la existencia de algo, sino la afirmación sobre algo, pues había que demostrar. Y la ciencia surge así, ¿no? Hacen una hipótesis. Si, por ejemplo, hay una hipótesis, en la Tierra es el centro del universo. Pues, ¿cuál es tu demostración? ¿Cómo demuestras eso? Esa teoría imperó en el tiempo medieval. No podías ni cuestionar, eso lo afirmaban. Obviamente, seguro nadie, alguien que afirmó eso, habrá hecho algunas observaciones, pues en el tiempo antiguo, qué sé yo, y eso era válido en el tiempo de la época medieval, donde la iglesia, el cristianismo era que dominaban las ideas. Cuestionar eso ya era un delito. Para los hombres de ciencia no es delito cuestionar, al contrario, esa es parte de la vida y del avance de la ciencia. Cuestionar siempre, preguntar si eso funciona, comprobar nuevamente y si no funciona, pues hay que observar bien y dar otra hipótesis, ¿no? De reexplicación. Y así fue, y fueron avanzando así, ¿no? Y hasta que ya la teoría se cambió porque comprobaron de otras formas, utilizando tal vez, porque la tecnología avanza, ¿no? Utilizando tal vez herramientas más fuertes, ¿no? Más poderosas para hacer sus observaciones y hacer sus deducciones, ¿no? De que la Tierra ya no es el centro del universo, ¿no? Y así. Así avanza pues la ciencia. Eh, las afirmaciones de la ciencia, los conocimientos de la ciencia quedan siempre abiertas, abiertas para que cualquiera pueda verificar, hacer las comprobaciones, y si en su comprobación o verificación llega al mismo resultado, entonces esa teoría o hipótesis se mantiene como verdad, ¿no? Hasta que llegue algún momento en que alguien demuestre lo contrario y entonces se cambia. Así han avanzado en la ciencia, ¿no? No es un dogma. El dogma era por lo que propugnaba el cristianismo en esos tiempos. El dogma es asumir todo tal cual te dicen, no puedes cuestionar, ¿no? No debes cuestionar. Un dogma es eso. Bien. Entonces, muy bien, Brisa. Entonces, decimos Descartes. Incluso podemos obviar lo del padre de la modernidad, pero si queremos hacer algo pequeño, ¿no? Podemos hasta obviar eso, pero está bien que lo menciones, el padre de la eh, modernidad, muy bien. Impulsó la idea no, en todo caso podemos decir que con él surgió o estableció la ciencia moderna, ¿no? Muy bien, dejando atrás la imagen o las ideas del mundo antiguo, del mundo medieval. Bien, está muy bien, Berisa, gracias. Y en el segundo párrafo, ¿qué es lo que resaltamos nosotros? Porque nos vuelven a repetir que él
perteneció a esa generación que finiquitó el paradigma del antiguo saber. Y arriba nos han dicho algo, voy a subrayar esto. Arriba nos dijeron lo mismo, pero que con él pereció la imagen del mundo de la antigüedad. Es, en otras palabras, lo mismo, ¿verdad, chicos? Es decir, finiquitar el paradigma antiguo del saber, o sea, las ideas del mundo antiguo. Bien, es lo mismo. Una revolución en el conocimiento. Ah, esto es importante. La revolución, lo que provocó, lo que hizo, lo que gestó Descartes es una revolución en el conocimiento. Y dice que tuvo hondísimas repercusiones culturales. O sea, muchas personas se hicieron eco, ¿no? De sus propuestas. Entonces, por ello dice que Descartes desempeñó un rol fundamental en este movimiento, no solo por su contribución como científico, en el sentido usual, sino por su esfuerzo en proporcionar las bases filosóficas del nuevo saber. Eso subrayaría, ¿no? Nos proporcionó las bases filosóficas del nuevo saber, este conocimiento que estamos diciendo que es la ciencia moderna, ¿no? Él puso las bases, por eso que se le dice padre de la modernidad. Ujú. Así es que también podemos subrayar tanto en sus dimensiones metafísicas, es decir, filosóficas, como en la epistemológica que tiene que ver con la ciencia. La metafísica, ustedes saben, es filosofía, epistemología es el estudio pues, de la ciencia, ¿no? Y la epistemología estudia las bases de la ciencia. Es una rama de la filosofía. Muy bien. Entonces, construimos nuestra paráfrasis o resumen con esto que hemos subrayado, ¿no? Que con Descartes proporcionó las bases filosóficas del nuevo saber, tanto en sus dimensiones filosóficas o metafísicas como las epistemológicas, ¿no? Y también mencionar que con ella eso, su propuesta constituye pues una revolución en el conocimiento. ¿Qué cosa es revolución, chicos? Revolución es un cambio, hay un giro de las ideas ¿no? de un momento a otro. En este caso está hablando de el cambio de las ideas de la época medieval, ¿no? Ya no la veían, ya no la asumían, ya la cuestionaban y entonces hay un giro, hay un cambio. Y a partir de allí desarrolló más la ciencia y desarrolló más también la tecnología, ¿no? La tecnología, de hecho, avanza más rápido que las ideas en la ciencia. Y lo podemos ver, ¿no? Bien, de esa fue la revolución. En el tiempo medieval, justamente por ser más estrictos en eso de no permitir cuestionar, ¿no? Se detenía mucho el movimiento científico, ¿no? Además, como les decía, muchos han muerto en la hoguera en el intento de hacer ciencia. A partir de allí, pues, hubo una revolución en el conocimiento. Bien, luego, en el tercer párrafo, ya para terminar, además de colaborar con la gestación del nuevo conocimiento, al igual que hicieron otros hombres de ciencia contemporáneos, Descartes determinó de manera explícita a partir de un programa filosófico muy consciente las nuevas ideas del ser. Entonces, todavía hay que subrayar, ¿no? Descartes determinó las nuevas ideas del ser y del conocimiento que iban imponiéndose. Ya semejante empresa fue lo que realmente elevó su obra por encima de los demás. Bueno, y esto le otorgó fama imperecedera y un lugar en la historia, ¿no? Un lugar en la historia de la filosofía importante, porque por eso es que hasta ahora se sigue citando a Aristóteles. Y es más, se le llama pues el padre de la filosofía moderna por ello. Con él empezó esta gran revolución
¿no? En las ideas, en la ciencia, a partir de despegó la ciencia, ¿no? Y como se iba imponiendo, ya, ya nada lo pudo detener, ¿no? El cristianismo en esos tiempos medievales era muy duro, cuánta gente murió, ¿no? Es más, los llamaban herejes porque iban contra la doctrina, ¿no? La doctrina, no cuestionar, ¿no? Muy bien, entonces con esto construimos nuestro resumen, chicos. Ahí los dejo en su receso. Nos vemos. Bien, voy a dejar desactivado el micrófono. Un segundito, chicos, un segundito. A ver, chicos, disculpen, ya. Ahora sí vamos a entrar en lleno. Pues tenemos la siguiente lectura. Es un texto dialéctico, hay dos posiciones, texto 1, texto 2. El texto 1A está tomado del artículo titulado ¿Existe filosofía en Latinoamérica?, escrito por Hernán Montesinos. ¿Qué dice? Vamos a leer. El problema de la supuesta filosofía latinoamericana, su originalidad y o existencia, ha sido un tema que de un tiempo a esta parte intelectuales de la región han venido poniendo en el centro de la discusión. En el fondo, con cierto pudor, se pretende desconocer nuestra propia incapacidad por no haber podido crear ni proponer en sentido estricto pensamientos filosóficos propios que hayan trascendido y permeado el pensamiento universal. Cristian de Pizarro Mondaca plantea el tema. Casi 500 años después de la invasión occidental y la imposición en estas tierras de su filosofía, nuestros filósofos se preguntan acerca de la existencia de la misma en Latinoamérica. Se preguntan además si ha sido copia de Occidente o creación propia. Y si ha sido copia, se preguntan si podremos alcanzar en el futuro el nivel occidental del filosofar auténtico. Por extensión, podemos nosotros preguntarnos además, ¿existió filosofía en estas tierras antes de la invasión? A su vez, para Augusto Salazar Bondy, no existe en Latinoamérica una filosofía propia, sino que es la imitadora del movimiento filosófico europeo. Por ello, la denomina inauténtica. Esta filosofía, asimismo, es asumida sin cuestionamientos por nuestros filósofos, lo que produce una falsa concepción del mundo, ya que se asume como paradigma nuestro una concepción ajena a nuestra realidad material y espiritual, alienándonos. Bien, chicos, ya hemos dado una primera lectura, pues tenemos que destacar eh, las palabras clave aquí. En este caso, ¿de qué estamos hablando, chicos? A ver. Em, ah, ya. Nos están preguntando, bueno, en el primer párrafo están hablando si la filosofía de nuestros del Perú tiene alguna originalidad, ¿no? Entonces resaltamos esta palabrita, originalidad, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más por acá? No nos han pedido hacerlo, pero para nosotros entender el texto, eso es lo que debemos hacer, ¿no?
Hay que emplear ya todo lo que se nos está enseñando. Bueno, denme un sentido, chicas, que acá algo me perturba. Ya está. Listo, solucionado. Ya, originalidad, luego, esa es la discusión. Centro de discusión, la originalidad de qué? De la filosofía latinoamericana. Es decir, es original la filosofía latinoamericana, es de aquí, de nuestras tierras, del pensamiento, sobre los cuales discutimos, por ejemplo, en filosofía, que vemos. Entonces, a ver, ¿qué otro más? Ayúdenme, chicos, ayúdenme. Y en el fondo dice lo que nosotros pretendemos es desconocer nuestra propia incapacidad por no haber podido crear ni proponer en sentido estricto pensamientos filosóficos propios que hayan trascendido y permeado el pensamiento universal. Muy bien, subrayar, y ya está, ¿no? Habíamos resaltado centro de la discusión. ¿Qué es lo que se discute? ¿Qué es lo que se cuestiona? La originalidad de la filosofía latinoamericana, que en realidad dice acá el autor, ¿no? Lo que estamos haciendo es desconocer que somos incapaces de haber creado un pensamiento propio, que haya trascendido, ¿no? Muy bien, eso. En el segundo párrafo citan a Cristian Pizarro Mondaca, que plantea lo siguiente, que 500 años después de la invasión occidental y la imposición en estas tierras de su filosofía, es decir, claro, vinieron los españoles y nos impusieron sus pensamientos, sus ideas, su filosofía. 500 años después, nuestros filósofos se preguntan acerca de la existencia de la misma en Latinoamérica. Es decir, se preguntan si existe en Latinoamérica filosofía, ¿no? Se preguntan además si ha sido copia, ¿ya? Se preguntan si ha sido copia de Occidente o creación propia. Y si ha sido copia, se preguntan si podremos alcanzar en el futuro el nivel occidental del filosofar auténtico. Ya, esto lo subrayamos, chicos, porque es el asunto en cuestión. Entonces, se preguntan, ¿existió filosofía en estas tierras antes de la invasión? Es decir, antes de la llegada de los españoles, ¿existió filosofía? ¿No? Y hasta lo resaltaría, ¿no? Porque, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Existió filosofía en estas tierras antes de la invasión española? Bien, ya, vamos. ¿Y qué dice Salazar Bondi? Hay dos autores que están siendo citados, ¿no? Salazar Bondi, por supuesto. Bueno, Pizarro Moncada es lo que hay que resaltar porque es el que está diciendo, ¿no? Que después, ¿no? 500 años después de la invasión occidental, ¿no? Y de la imposición de estas ideas, en estas tierras de su filosofía, ¿no? Nuestros filósofos se preguntan si existió filosofía en estas tierras antes de la invasión. Bien, Salazar Bondi, por su parte, y resaltamos a Salazar, es lo que dice que no existe en Latinoamérica una filosofía propia, ¿no? Sino que solamente es imitadora del movimiento filosófico europeo. Entonces, hasta puedo resaltar imitadora, no es propia, imitamos. Entonces, por eso es que es inauténtico, resaltamos lo inauténtico, ¿no? Solo imitamos, es inauténtico, no es nuestro, lo hemos tomado de la influencia española, ¿no? Y esa filosofía que nos han traído los españoles, dice, es asumida sin cuestionamientos por nuestros filósofos, lo que produce una falsa concepción del mundo.
ya que se asume como paradigma nuestro, ¿no? Un pensamiento, una concepción que no va con nuestra realidad, sino que es ajena a nuestra realidad. Muy bien, todo esto es importante y yo lo subrayo. Nos va a servir para las respuestas. Vamos al segundo texto, que está tomado del artículo titulado Fundamentación de la ética en la filosofía latinoamericana, de Edward Dimension. A ver, Dimension. Muy bien. La filosofía latinoamericana desde su inicio fue motivada por la búsqueda de los pueblos de América Latina respecto de su identidad histórico-cultural y vías hacia el progreso. Aquí ya tenemos una conclusión. Él está partiendo desde ya una idea, ¿no? Así que lo subrayo. ¿Cómo es que se inicia la filosofía en Latinoamérica? Pues en la búsqueda de la identidad histórico-cultural para avanzar hacia el progreso, ¿no? Si nosotros no definimos nuestra identidad, qué somos, no podemos avanzar. Por eso es importante saber nuestro origen, ¿no? Nuestra identidad, qué nos caracteriza. Nosotros por ejemplo, los peruanos diríamos, ¿qué somos? ¿Qué es ser peruano? A nacer en el territorio del Perú. ¿Eso nada más nos define? No, hay mucho más, no solo es nacer. Tiene que ver con la vivencia, la cultura, ¿no? ¿Qué somos? Y mientras no definamos, no podemos avanzar, no podemos, ¿no? Estar en vías hacia el progreso. Ahí la dificultad en el Perú hasta ahora es que no tenemos una identidad, todos, ¿no? Algunos dicen esto del trato, de la discriminación es por ello también, ¿no? Que no, que cholo, que indio, que no, que blanco, ¿no? Entonces, ¿qué somos? Nosotros ya no somos ni blancos ni indios. No hay un indio puro, además, ni blanco puro, un español que haya venido, un italiano, no sé quiénes más han venido por aquí, por nuestras tierras, ¿no? No somos puros ya, ¿no? Aquí ha habido un mestizaje, pero no nos asumimos así en totalidad, por eso es que no. No, nosotros que somos los herederos de los incas, no, que somos, ¿no? Y otros, no hay una identidad construida todavía, estamos en eso, ¿no? En esas discusiones. Bien, entonces, a partir de la identidad dice que nosotros iniciamos un pensamiento propio de Latinoamérica en vías hacia el progreso. Dice, en todas las etapas de su evolución, desde los fundadores hacia la filosofía de la liberación, dicha filosofía siempre ha procurado la importancia de los problemas filosóficos del ser. Entonces, aquí se está afirmando que sí hay filosofía, ¿no? Y que a partir de la búsqueda de la identidad histórico-cultural y en vías de desarrollo, nosotros eh, hay, hay etapas en esta evolución de la filosofía latinoamericana, de los fundadores de la filosofía hasta la filosofía de la liberación. Y que esa filosofía, ¿no?, latinoamericana siempre ha procurado la importancia de los problemas filosóficos del ser, el hombre, la cultura, la moral y la libertad. Bien. La ética es una parte importante de esta filosofía, como lo demuestra la originalidad de las teorías éticas de Carlos Vaz Ferreira, Alejandro Cor y Enrique Dussel, etcétera, dicen. Entonces, aquí, ¿cuál es la parte importante de esta filosofía latinoamericana? La ética. Muy bien. Ya. El resaltado lo debió de subrayar, pero lo estoy resaltando porque nos va a servir para nuestras respuestas seguramente, que pienso que nos van a hacer sobre esto. Bien, y luego en el segundo párrafo nos dicen, Vaz Ferreira, ¿no?, Cor, entre otros fundadores, originaron la filosofía latinoamericana,
Vaz Ferreira criticó el positivismo por negar la problemática filosófica. Al mismo tiempo, él se opuso a la metafísica dogmática. Según él, el anterior modo de pensar debería ser sustituido por una lógica viva, que fuera capaz de reflejar los fenómenos en sus contradicciones y dinamismo. La ética abstracta debería ser reemplazada por moral viva, que orienta de manera práctica al hombre en su acción social. Vaz Ferreira critica la ética del pragmatismo. Desde la posición de los valores humanos generales, censura la orientación hacia la utilidad y los frutos prácticos. Él afirma la libre voluntad y la dignidad del hombre. Por lo tanto, considera que cualquier manipulación o imposición forzada de creencias, a pesar de su supuesta efectividad funcional, es nociva e inadmisible. Bien, entonces el segundo párrafo básicamente nos habla de la propuesta de los fundadores, en este caso Vaz Ferreira y Cor, que dice que originaron la filosofía latinoamericana, ¿no? O sea, Vaz Ferreira, Alejandro Cor y Enrique Duce y otros, lo que ponen aquí, etcétera, originaron, ¿no?, la filosofía latinoamericana. Vaz Ferreira criticó, dice, el positivismo, pero vamos a ver la propuesta para de una vez subrayarlo. Según el anterior modo de pensar, ¿no? Estos cuando vinieron los españoles, porque nuestra filosofía latinoamericana parte o existe después de los 500 años en que nosotros empezamos a cuestionar si tenemos una filosofía propia. Salazar habría dicho que no, y entonces a partir de entonces de buscar, de responder a nuestra identidad, es que parte la filosofía latinoamericana. Entonces esto ha sido después ya, ¿no? De cuando ya se fueron los españoles 500 años después de su llegada, ¿no? Entonces, según él dice, el anterior modo de pensar debe ser sustituido por una lógica viva, ¿no? Que fuera capaz de reflejar los fenómenos en sus contradicciones y dinamismo. Y que la ética abstracta debería ser reemplazada por moral viva. Que orienta de manera práctica al hombre en su acción social. Entonces la ética hay que tomarla como aquel que oriente al hombre de manera práctica en su acción, ¿no? Ya, muy bien, esa es la propuesta. Y otro, desde la posición de los valores, desde los valores, ¿no? La propuesta aquí es una fundamentación ética, desde los valores generales, Ferreira y Cor censura la orientación hacia la utilidad y los frutos prácticos. La utilidad del ser humano, ¿no? Usar al humano. Eso se cuestiona, ¿no? El hombre no es un medio, diríamos, ¿no? Es un fin. Bien, entonces afirman la libre voluntad y la dignidad del hombre. Ya, eso es importante. Ya. Muy bien, vamos a responder entonces. Libre voluntad y dignidad del hombre, ¿no? Por eso concluye aquí diciendo, por tanto, cualquier manipulación o imposición forzada de creencias, los cuales sufrimos cuando llegaron los españoles, porque nos impusieron la religión, las ideas, ¿no? Occidentales que no correspondían a nuestra realidad. Cualquier manipulación o imposición forzada de creencias, a pesar de su supuesta efectividad funcional, es nociva e inadmisible. Es la propuesta. Si quieren, también lo podemos resaltar. Cualquier manipulación o imposición forzada de creencias, ¿no?, es inadmisible, es nociva, ¿no? Es dañina y no se puede, no se debe permitir. Bien, chicos, nos puede servir para responder a nuestras preguntas. Vamos, el tema central que articula la discusión entre ambos textos es, a ver,
¿De qué hablamos aquí? Ya habíamos resaltado la cuestión y dice, el centro de la discusión es la originalidad, ¿verdad, chicos? Cuando resaltamos las palabras clave, las respuestas están ya ahí, ¿ya? Y por eso que abajo dice que aquí es imitadora, inauténtica, ¿no? Porque estamos cuestionando la originalidad. Si nuestro pensamiento aquí era original o no. Entonces por ahí Salazar dijo que no, porque es imitadora, no es propia, vino, nos impusieron. La cuestión sobre la posibilidad de crear, no. ¿Qué cosa estamos cuestionando? La originalidad del, ajá, muy bien, Geraldine, la originalidad del pensamiento, aunque aquí, chicos, hagamos una corrección, por favor, porque hay que entender bien, ¿no? A ver, ¿dónde está Google? Vamos, para que ustedes lo vean. Hablamos de filosofía latinoamericana, ¿ya? Latino. A ver, vamos a ver. ¿Será lo mismo decir América del Sur que Latinoamérica? Dice, es sinónimo de decir Latinoamérica o América Latina. Eso sí es igual, ¿ya? Tenemos varias formas de denominar cosas de este continente. Y Latinoamérica, cuando decimos, es un término que designa una región del continente americano donde se habla lenguas que se derivan del latín, pues latinoamericano. ¿Y cuáles son esas lenguas? Principalmente el español, portugués y francés. Y sí, aquí hay países, nosotros hablamos español básicamente en América del Sur, por ejemplo, español, también hay portugués en Brasil, ¿no? Francés, como dice, esto incluye países de América del Sur, ajá, nosotros, Centroamérica, porque también ahí se habla el español, y parte de América del Norte como México, ¿ya? Entendamos eso, y yo creo que acá hay un error que no se ha percibido, porque América del Sur, en todo caso, yo creo que voy a pensar en este texto y las preguntas, es porque imagino puesto América del Sur, porque los autores a los cuales estamos haciendo mención, como Enrique Dussel, Salazar Bondi, ¿no? Son de acá de América del Sur, ¿ya? Entonces, pero si quisiéramos ser más precisos, esto de América del Sur podemos corregirlo y poner ahí en América Latina, si quisiéramos decir de manera diferente Latinoamérica, ¿no? Ya, chicos, ¿por qué no la ve? El origen de la filosofía latinoamericana en el pensar del continente. Ah, ya. Y entonces se sobreentendería que es nuestro continente, ya, pero cuando hablas de Latinoamérica, ¿no? Implicaría aquí, por ejemplo, Estados Unidos, que no está contemplado en nuestro texto. Es más precisamente Latinoamérica, ¿no? Y además, Lucía, no la discusión, el tema central de discusión no es el origen, no estamos hablando del origen, sino si es original el pensamiento de esta región, ¿no? Y ya nos han dicho que no es original, que ha sido impuesto, que nosotros solamente estamos imitando sin cuestionar, ¿ya? Por eso es la A. Vamos por la segunda pregunta. Según la postura de Pizarro Moncada, Cristian Pizarro Moncada, si su pregunta obtuviera una respuesta afirmativa, o sea, ¿cuál es la pregunta? Y lo hemos señalado acá. Si existe o algo así era, ¿dónde está? ¿Existió filosofía en estas tierras antes de la invasión? ¿Hubo filosofía inca, digamos, por ejemplo? ¿Filosofía maya? ¿Existió filosofía en estas tierras antes de la invasión? Si la pregunta fuese positiva, sí existió, entonces, ¿qué habría pasado con ese pensamiento? ¿Por qué asumimos el otro? ¿Por qué
sin cuestionamiento. ¿Mm? Ay, Camilita, gracias por la pregunta. Imagino que haya quedado claro, ¿no? La discusión no es el origen, sino si es original o no el pensamiento, si es de acá, de estas tierras. Bien, acá en la segunda pregunta, la D es la respuesta. La experiencia, o sea, la, la existencia de, ay, me olvido la pregunta, existió, ¿cómo era la pregunta? La tengo acá en el texto. ¿Existió filosofía en estas tierras antes de la invasión? ¿No? Si hubiese sido que sí existió, entonces la experiencia de la invasión, o sea, el suceso de la invasión, había invisibilizado el pensamiento del continente, ¿no? Esa sería nuestra respuesta, ¿no? Porque si se consideran las ideas que, que pues esas que se impusieron, y si aquí existió, entonces, ¿qué pasó? Bien, entonces los españoles habrían dicho, bueno, ese pensamiento no sirve, lo negaron la capacidad de pensar indígena, ¿no? En favor de lo que ellos creían, ¿no? La verdad del occidente, ¿no? La verdad filosófica del occidente. Si es que hubiera pasado eso, es que habían dicho, bueno, que esto no sirve, ¿no? No es. Y pusieron la suya, si es que hubiese existido. Bien, 3. En el texto 1b, en realidad que hay que corregir es 1a, la palabra paradigma está resaltada en el 1a. El significado del paradigma es, recuerden que en el texto se dice que nuestros pensadores asumieron el paradigma occidental. No es la E, porque vayamos al texto, miren lo que dice. Ya nos han dicho que no existió, que es inauténtico, que es imitadora, ¿no? Nos produce una falsa concepción del mundo, ya que se asume como paradigma nuestro, como un esquema nuestro. ¿Ya? Sí, es la B, muy bien. Un esquema nuestro, ¿no? Una concepción que no es nuestra, es ajena, porque no corresponde a nuestra realidad, ¿no? Muy bien. Sí, es la B, chicos, muy bien. Vamos a la pregunta 4. Del argumento expuesto en 1b sobre la ética filosófica América del Sur, es incompatible sostener que. mm, su premisa de desarrollo parte de unas bases, metafísicas, filosóficas, ¿no? Para universalizarse, ¿no? No hay un interés metafísico directo, diríamos, ¿no? Sino que la premisa del hombre, el pensar el hombre en concreto, ¿no? Mm, Bien, la E. 5. Se infiere del texto 1a que la construcción o la existencia de una filosofía en Latinoamérica las ideas nos la impusieron, ¿no? Y si nosotros pensamos por nuestra cuenta y construimos una filosofía en Latinoamérica, porque cuando asumimos las ideas de Occidente que nos impusieron, que no corresponden a nuestra realidad, la B no es más que una falacia, ya que solo se ha imitado las propuestas de Occidente colonial. No, no, no.
siempre son malvados los que hacen las alternativas, ¿no? No sería la respuesta, La D. tampoco la C, no podría ser independiente. No, si construimos, más bien seríamos independientes. Si hacemos nuestro propio pensamiento, es como que nos descolonizamos del pensamiento, ¿no? Que nos impusieron. La E fue duramente criticada por Salazar Bondi porque no asumía. Em, en todo caso, no sería una inferencia válida. La D tampoco, chicos, ¿eh? Ahora la D dice, es imposible de conseguir puesto que la imposición colonial es el punto de partida de lo filosófico, de lo filosófico. A ver, yo estoy confundiendo, creo, chicos. A ver, voy a leer bien las respuestas. La D, ¿quién dijo la E? Brisa. Se infiere el texto 1A, ajá, vamos al 1A, que la construcción de la existencia de filosofía en Latinoamérica. Brisa. Ya. Entre la A y la E, chicos. A ver, ¿cuál? A ver, no. No, chicos. Vamos a revisar bien. Entre la A y la E. A ver, al ser realista, ¿no? Porque tenemos que ver nuestra realidad. Nosotros hemos estado hablando de pensamientos que no correspondían a nuestra realidad, sino a realidad occidental, ¿no? Primero hay que partir acá desde nuestra identidad, qué somos, qué queremos, a dónde vamos, ¿no? Lo que trajeron fue ideas que no correspondían a nuestro ser de este continente, ¿no? Entonces, al ser realista, al pensar en América Latina o Latinoamérica, es decir, si nos concentramos, ¿no? En lo que somos, en lo real, en la materialidad, digamos, de este lugar, en la espiritualidad del hombre de este continente, la dependencia filosófica o de pensamiento encontraría un límite. Diríamos, no, pues no corresponde aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser independientes también. Entonces, aseguraría la independencia continental porque se concentraría en sus condiciones reales, acá, en lo que, cómo es el ser de este lugar, de estos lugares, su espiritualidad, en la realidad de este lugar, ¿no? Por ejemplo, no tiene que ver con el pensamiento, pero en una cosa práctica. Em, la realidad del campesino argentino no es lo mismo que acá en Perú. En Argentina el suelo es plano, funciona. Sí, es la A. Funciona, por ejemplo, inventaron el tractor y el tractor pues ayuda muy bien ahí, ¿no? De verdad que todo es plano. Las pampas argentinas, por ejemplo, Uruguay, toda esa parte, siempre han ayudado con la tecnología porque es muy fácil. Pero a ver, ¿qué tractor va a entrar a las montañas de Perú? En la sierra es así de accidentado y todo es así en subida o en bajada, de acuerdo como uno lo mire, porque son puros cerritos, ¿no? Es más, ahí hasta nuestros incas lo trabajaron haciendo andenes. ¿Qué tractor va a funcionar ahí, por ejemplo? Esa tecnología, si es que nos la trajeron, digamos, no pongamos que el tractor es un pensamiento, si es que nos lo trajeron, no corresponde a nuestra realidad, porque acá no funciona. No funciona para nuestra realidad en Perú, digamos, ¿no? Y bueno, ahora imaginemos en los pensamientos. Sí, es la A, chicos, porque la E, fue duramente criticada. Dice, se infiere del texto A que la construcción o la existencia de una filosofía en Latinoamérica, pero no es una inferencia, eso está explícita, ¿ya? Es la A. Y ahora nos apuramos porque hoy día nos ha ganado mucho la parte teórica, ¿no? Vamos a esto siguiente, leamos. Espero que estén de acuerdo que sea la E, Vincent, como terminamos en pregunta.
Ya. Dice, el primer artículo importante de Mandelbrot apareció en Science en 1967. Allí consideraba el problema de medir, yo voy subrayando ya, ¿cuál es el problema? Medir la longitud de la costa de Gran Bretaña. Del asunto se había ocupado previamente Louis Fry Richardson. El problema era conocido. Medir una costa irregular con una vara cada vez menor es medir una costa cada vez mayor. Ya, otro. El problema, el asunto. En el límite de ese comportamiento está la conclusión inaudita que la costa de Gran Bretaña es infinita, como una paradoja, ¿no? Ya. Mandelbrot constataba una vez más la relatividad de la medida respecto del patrón de medida. Ya, claro, la medida no va a ser precisa, ¿no? Es lo que nos están diciendo. Va a ser relativa, ¿no? Pero esa relatividad, ¿qué nos dice? No saquemos la conclusión equivocada. No nos dice que todo es según el cristal con que se lo mira. Si ese fuera el caso, no habría en ningún sentido línea alguna para medir, puesto que la línea para medir sería resultado de un acto de invención por parte de la vara. Tampoco nos dice que la costa real sea infinita, porque la propiedad de cada fragmento de costa se parece al todo, tiene un límite, una escala lo suficientemente pequeña. En otros términos, la cuestión no afecta la ontología del mundo. Más bien, lo que hay allí es un problema epistemológico. ¿Ya? ¿Cómo sabemos cuánto mide la costa de Gran Bretaña? El hallazgo de Mandelbrot nos pone en la pista de una propiedad física del mundo que se expresa en el estudio de la dimensión geométrica. Bien, entonces, quien da la respuesta a este problema, por eso voy a subrayar el hallazgo de Mandelbrot, es el que da, al parecer, una solución. Dice, y sí, es verdad, la solución de Mandelbrot fue genialmente osada. Interpretó los resultados de Richardson en términos de autosemejanza y estableció que la costa de Gran Bretaña era un objeto de dimensión no entera. Ya, muy bien. Es decir, si la línea tiene dimensión 1 y el plano dimensión 2, la costa occidental de Gran Bretaña tiene precisamente una dimensión 1,25. En el cálculo de esa dimensión, la autosemejanza no es exacta. Muy bien, yo lo voy resaltando. Gran Bretaña es todo menos un objeto geométrico ideal, sino estadística. Claro, es algo como que no se va a poder medir, ¿no? Y si se mide, el resultado va a ser solamente una aproximación, ¿no? En promedio, todos los tramos de la costa se parecen, cualquiera sea el aumento de la lupa con la que se la mire, hasta un cierto aumento. Muy bien, y esto está tomado del artículo La geometría y la costa de Inglaterra. Y acompaña la imagen que tiene por título Línea de la costa del Reino Unido aproximada por un fractal. Bien, esta es la costa de Inglaterra, inclusive tiene más resquicios por allí, ¿no? Partes en blanquito que complicado medir. Y han estado haciendo estas líneas fractales, por ejemplo acá unas más pequeñas para más o menos que se asemeje a la figura, ¿no? de las costas de Gran Bretaña. En otro, utilizando un fractal, una línea recta un poco más amplia, pero que también se asemeje, ¿no? Que conserve, digamos, la figura del país. Y acá unos fractales más grandes, ¿no? Y entonces, al parecer, nunca podríamos medir con exactitud, ¿no? Podrías tener infinitos, ¿no? Intentos de medir con exactitud. Pregunta 1. El tema central del texto es, a ver, rápidamente, chicos, yo creo que
habíamos resaltado, creo, ¿no? Sí, creo que sí, porque ¿de qué se habla? El problema de medir la longitud de la costa de Gran Bretaña. Sobre ese problema es que están hablando y quién dio la solución, Mandelbrot, qué cosa es lo que dijo, ¿no? A ver, ya chicos, rapidito. Me parece, creo que respondió Vincent, ¿sí? Ajá. La respuesta de Mandelbrot en torno, a la relatividad e infinitud del análisis geométrico aplicado a la costa del Reino Unido, ¿verdad? Sí, porque es Mandelbrot el que soluciona el problema de medir la costa de Gran Bretaña a través de un punto medio. Si esto mide 1 y el otro mide 2, pues 1,5, ¿no? De 1,25, un punto medio, ¿no? Entre la relativización, digamos, simple y la imposibilidad, pues, ¿no? De medir la cosa. 2. Respecto de la posible infinitud de la costa del Reino Unido, resulta incompatible afirmar que haya incompatible, nos pide incompatibilidad. Eso siempre, ahí mismo incluso resalten cuando ustedes tengan porque a veces nos confundimos con lo compatible. A ver, ¿cuál sería? Vamos descartando. Se presentaba como una cuestión filosófica al nivel de la ontología. Esto es compatible y creo que incluso lo marqué por acá, ¿no? Dice, en otros términos, la cuestión no afecta a la ontología del mundo, más bien lo que hay allí es un problema epistemológico. Sí, eso es compatible, ¿no? B, era un problema que no tuvo solución hasta la mirada de Mandelbrot, efectivamente, ¿no? Su forma de medir generaba una paradoja sobre su abordaje analítico. Así es, porque, ah, ah, como diríamos acá, está lo de la infinitud, ¿no? El límite, o sea, está la conclusión inaudita de que la costa de Gran Bretaña es infinita, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Ya, eso está bien, eso es compatible. Y si decimos que en el fondo no se correspondía con un debate epistémico de método, falso, falso, falso. Volvemos, es como la pregunta, digo, la alternativa A, ¿no? Ahí nos dice, se presentaba como una cuestión filosófica al nivel de la ontología. Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, chicos. Acá dice, la cuestión no afecta a la ontología del mundo. Más bien, lo que hay allí es un problema epistemológico. ¿Qué dice la D? La presenta. Ahí donde estoy. En el fondo no se correspondía con debate epistémico. Falso. Eso, ahí la cuestión es esa más bien, ¿no? Epistémica. La E, existía una relación inversamente proporcional a su forma y sus medidas. Ajá, sí, pues eso sí, y lo podemos ver en la imagen también, ¿no? Bien, entonces la dos, que es el método para explicar, pues, ¿no? Las paradojas que se presentan, ¿no? De manera más precisa, un debate epistémico de método. 3. En el segundo párrafo, el término ideal que connota, cuando dice que Gran Bretaña en sus costas, como decía exactamente, allá. Gran Bretaña es todo menos un objeto geométrico ideal, ¿no? Lo ideal sería medir el territorio, digamos, los estados de Norteamérica, ¿no? Y todos son como si hubiesen hecho trazos con regla, ¿no? Sería lo ideal para medir. No es ideal el de Gran Bretaña. Ideal que connota, la connotación, ¿eh? En este caso es un poquito como nos han hecho complicado acá las respuestas, está bien, son muy exigentes, San Marcos, ¿no? Eh, lo ideal se refiere pues a lo abstracto, y lo abstracto es lo metafísico, ¿ya? En geometría.
un dato que no es cierto, ¿no? Porque va a ser simplemente una aproximación. No vamos a dar con la medida exacta de las costas de Gran Bretaña. Es un aproximado, un dato metafísico, algo que no es cierto, ¿no? Porque no corresponde a lo real. Ajá. Metafísico, chicos. Nos lo están haciendo fuerte aquí, ¿eh? Ya, 4. Sobre la imagen de la costa inglesa y el patrón de medida, se infiere que, mm, a ver, hablábamos, ¿cómo es que miden estos fractales que recorren el contorno? Por ejemplo, en la imagen vemos, ¿no? Los fractales. Ustedes ven unos fractales más pequeños, uno mediano y otro más grande, pero lo hacen por que buscan que se asemeje a, pues, a los contornos de la costa, ¿no? De Gran Bretaña, y le llaman la autosemejanza. Y la autosemejanza no es exacta, es metafísica, dirían, como nos han preguntado anteriormente, ¿no? En la pregunta anterior. A ver, sobre la imagen, estamos en la pregunta 4. Sobre la imagen de la costa inglesa y el patrón de medida de estos fractales, ¿no? Se infiere que la A, chicos, la autosemejanza permite la precisión para poder medir la zona costera, la autosemejanza. ¿No? Se puede inferir que las longitudes, digamos, ¿no? Se dividen en partes iguales, autosemejantes, así como ven en la imagen, ¿no? Para poder precisar mejor la costa de Gran Bretaña. Que recuerden, siempre va a ser una aproximación, no es un terreno ideal para medir con exactitud. 5. ¿Y qué pasaría si se pudiera medir con exactitud la costa inglesa? Ah, pues esta respuesta sí está fácil, chicos, ¿eh? Ya no habría necesidad, pues, de la propuesta de Mandelbrot, ¿no? Sería la B. No habría sido necesario recurrir a los fractales para explicar estos problemas de medición, problemas estadísticos, ¿no? De medición de la costa de Inglaterra. Entonces, pongámonos en el lugar de que, ¿y si se pudiera medir si tuvieran como llamaban aquí, disculpen, me gusta hablar con mayor precisión, si Gran Bretaña fuera un objeto geométrico ideal, ¿ah? Se pudiera medir, ya no necesitaríamos la propuesta de Mandelbrot, ¿no? Ni siquiera él se hubiera puesto a pensar cómo se puede medir, ¿no? Bueno, no hubiera habido ese problema. 5, entonces la B. No habría sido necesario recurrir a los fractales para explicar los problemas estadísticos. Los problemas estadísticos quiere decir los problemas de medición, ¿no? Muy bien. Vamos a la... ¿Qué hora es, chicos? Es problema que nos gana el tiempo. Ya tenemos, sí, podemos hacerlo. A ver si lo escuchamos en nuestras traducciones. Vamos a ver dónde estás. Ujú. I'm not the most likely defender of Cornell University. For the last 20 years, first as a student activist and then during a decade as mayor of Ithaca, New York, I have been one of Cornell's biggest critics. As a former local official, I firmly believe that universities should pay property taxes. When I was mayor, I often took Cornell's leadership to the woodshed about the university's responsibility to support the infrastructure and city services the institution and its students rely on, something the
University does partly through negotiated agreements. What President Trump is doing with his attack on Cornell and other universities is not about tax policy or budgets. It's not about anti-Semitism. It is just fascist bullying. The Trump administration's aggressive efforts to punish and take virtually complete control of institutions like Columbia and Harvard are dictatorial in a way that should be utterly shocking in this country. The people who used to warn us about big government are now trying to dictate hiring, police classroom teaching, and force the expulsion of students for expressing ideas that counter official ideology. Muy bien, chicos. ¿Qué es lo que pasa aquí en este texto? Que tal dice, no es que esté defendiendo a la Universidad de Cornell, además cuando fue estudiante fue un crítico, ¿no? De las cosas que podrían haber pasado en esa universidad. Además, al parecer, bueno, no es que al parecer él dice que ha sido un exfuncionario del lugar, ¿no? Y entonces siempre también sostuvo que las universidades deben pagar sus impuestos, ¿no? Y que además que cuando él era alcalde, también fue alcalde, dice acá, criticaba siempre a los líderes de Cornell sobre la responsabilidad de la universidad, ¿no? De preservar la estructura. Bien, y entonces, ¿qué pasa aquí? Que el presidente Trump está haciendo, pues, está atacando a Cornell y con esto, ¿no? Del pago de los impuestos, ¿no? Pero lo hace no porque eso debe ser un deber, sino que un acoso fascista. ¿Por qué? Porque están en contra de la administración de Trump. Entonces lo que él está haciendo es castigar, ¿no? Que estén en contra de ellos, así como la Universidad de Columbia y Harvard dice, ¿no? Así que lo hacen de una manera dictatorial. Bien, vamos a responder a las preguntas. Nos quedan 3 minutitos. El tema central, what is the central topic? Esto está simple, es la crítica a Trump, la política de Trump, ¿no? Respecto de las universidades que están en contra de él, ¿no? De sus universidades disidentes. Dissident universities. Muy bien. The word official means official. Pues aquí tiene que ver con el régimen del gobierno, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos el partido que administra el país. ¿Quién es el partido oficialista, digamos, ¿no? Se refiere al partido. El oficial es quien está en el poder, ¿no? According to the information about Donald Trump, it is consistent to read that. A ver, sobre Trump, que es compatible de decir. Ajá, ya, está bien. Es la E, ¿no? Se caracteriza por su agresividad hacia sus críticos, no soporta a sus críticos y no solamente eso, los ataca, ¿no? Y ya leímos la clase pasada algo parecido a esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, él ataca a los periodistas que no están de acuerdo con él, que no hablan algo a favor de su gobierno, pero no a favor, sino que la realidad, ¿no? La verdad, y la verdad es que no, hay cosas, no le gusta que le cuestionen, pues, ¿no? We can infer about the position of the author of the text that, a ver, ¿qué inferimos de la posición del autor del texto? Ya, él cree en que se deben pagar los impuestos, ¿no? En el valor de los impuestos, pero que no debe eh, significar que se les cobre de manera coercitiva. Tú estás en contra de mi régimen o opinas en contra de mi política, entonces paga, ¿no? Dos, es un deber el pago, pero que no se utilice de manera coercitiva. ¿Ya? 5. If Cornell University did not present any problem with the Trump administration, then ¿qué pasaría si no habría ningún problema, ¿no? En la Universidad de Cornell con Trump, con el gobierno de Trump. Pues sería porque seguramente
o diríamos. No que critican a Trump, ¿no? Así es, will be in line with his policies proposals, ¿no? Estarían pues en línea con sus propuestas políticas de Trump. Y entonces, ¿qué problema tendría que hacerle Trump? Ninguno, porque no estarían criticándolo. Muy bien. Les diré nada más las respuestas del texto 2, que está interesante porque hablan de China y de Estados Unidos y su guerra económica. ¿Vean? Pregunta 1, aquí, o lo escribo, mejor creo que lo escribo. La pregunta 1 es, la respuesta correcta es la C. Les escribo, por favor. C, D en la pregunta 2, C en la pregunta 3, D en la pregunta 4 y D en la pregunta 5. C, D, C, B y D. Bien, chicos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Lean en la última lectura y a ver, chicos, aparte de que se van a informar, porque todas las lecturas son informativas para aprender. Nos vemos, chicos.